Hola, bienvenidos de nuevo al canal. Esta vez os traigo una introducción sobre Node-RED. Se trata de un sistema de programación basado en flujos y lo primero que vamos a hacer va a ser ver cuál es la diferencia entre un lenguaje de programación clásico como puede ser Python, Pascal, Perl, Java, JavaScript, C incluso, y este sistema gráfico en el cual vamos a programar utilizando unas cajitas que se llaman nodos y unos palitos que se llaman wires, cables o conectores. Para ello lo primero que vamos a hacer es dirigirnos directamente al ordenador, donde vamos a ver un ejemplo de un lenguaje de programación tradicional, podríamos decir, como puede ser Python, y posteriormente vamos a ver cómo haríamos lo mismo con Node-RED. Por cierto, si queréis saber cómo he llegado a esta instalación de Home Assistant, tengo otro vídeo anterior en el cual he ido a través de todos los pasos de cómo realizar la instalación de Home Assistant en diversas plataformas, así como la configuración inicial y la instalación de los complementos necesarios para poder realizar estos ejercicios. En primer lugar, vamos a ir al apartado de Jupyter Lab, de esta instancia de Home Assistant. Como vemos, se nos va a abrir aquí una interfaz en la cual podemos ejecutar código en Python. Y vamos a escribir un programa sencillo, como por ejemplo print hola mundo. Este es un ejemplo clásico de iniciación a la programación que utilizamos los informáticos en cualquier nuevo lenguaje de programación que probamos. Simplemente sirve para tomar un poco el sabor de cómo funciona un lenguaje de programación y asegurarnos de que somos capaces de crear el programa, compilarlo y hacerlo funcionar. De esta forma, una vez que yo he escrito esta línea de programación, le doy al botoncito este que tenemos aquí, el del play, y se va a ejecutar. Y como vemos, lo único que hace es respondernos una sentencia, una frase que dice hola mundo, que es lo que le hemos pedido. También podríamos hacer otro tipo de operaciones, como por ejemplo 2 más 2, y ejecutarlas. Esta vez voy a ejecutarlas presionando mayúsculas y return. Y como vemos, tenemos el resultado, 4. Podemos hacer instrucciones bastante más complejas, como por ejemplo for i in range de 1,10, dos puntos, print hola, i. Y si lo ejecuto, me lo va a imprimir 10 veces. En los lenguajes de programación que estamos acostumbrados a utilizar, escribimos nuestros programas como una secuencia de instrucciones. Hay instrucciones especiales, como las condicionales, que nos permiten ejecutar un código en función de una condición. Hay sentencias especiales de flujo, que nos permiten hacer un bucle, reiterar muchas veces un conjunto de instrucciones. Pero en general, es una receta que seguimos de arriba a abajo. Vamos a ver ahora un ejemplo utilizando Node-RED. Para ello, una vez más, en mi instancia de Home Assistant, me voy a ir a este apartado de aquí, donde pone Node-RED. Esto me va a abrir la IDE, el entorno de desarrollo integrado de Node-RED, directamente dentro de mi Home Assistant. Como veis, es extremadamente conveniente. Voy a colapsar este lado de aquí para disponer de más espacio y voy a hacer algo parecido a lo que he hecho anteriormente. Voy a colapsar todos los nodos de la paleta, voy a buscar los nodos que son de tipo común, voy a introducir un nodo inject y un nodo debug. Ahora le voy a dar doble clic para modificar las propiedades del nodo inject, donde le voy a poner un nombre, y aquí voy a borrar esta propiedad y voy a cambiar el payload por un tipo string en el que voy a poner hola mundo. Le doy a done, voy a modificar este de aquí, voy a llamarle a este salida y le voy a poner que me muestre el objeto completo. Le doy a done y finalmente los conecto los dos. Y ahora si le doy a deploy, que es el equivalente a guardar, y me voy a la pestaña de debug, cuando le doy aquí a esta fichita, inmediatamente me sale aquí el resultado, hola mundo. ¿Cuáles son las principales diferencias que podemos apreciar entre el ejemplo anterior y este? Lo primero que podemos encontrar es que no tenemos instrucciones, no tenemos una receta, sino que tenemos estas cajitas que las podemos ordenar como nos dé a nosotros un poco la gana. La particularidad está en que parecen estar ordenadas por la orientación de estos puertos que pueden tener a derecha o a izquierda y los cables que las unen. Como vemos en este caso, el sistema lo que nos está invitando es a establecer un flujo en el cual los mensajes que salen de unos determinados nodos van a ser procesados iterativamente por distintos nodos hasta llegar a un final. Esto es así porque realmente en IoT lo que nos interesa es saber qué es lo que vamos a hacer con la información que recibimos de determinados dispositivos que están continuamente generando esa información. Por ejemplo, sensores de temperatura, de humedad, de precipitación.
Y nosotros tendremos que procesar esa información, tendremos que hacer algo con ella, tomar decisiones y posteriormente a lo mejor mandarla hacia otro sitio, a una base de datos, a un servicio, enviar mensajes en función de que se establezcan unas alertas para determinados valores. Para ello, Node-RED está muchísimo mejor equipado que un lenguaje de programación tradicional, como podría ser Python, donde tendríamos que establecer muchísimas líneas de programación que no serían fácilmente arreglables, depurables por un programador, mientras que aquí en Node-RED podemos ver de un vistazo muy rápidamente qué es lo que estamos haciendo con determinados tipos de información. Así que vamos a continuación a ir a la mejor fuente de información que hay sobre Node-RED, que es su documentación oficial. Aquí tenemos la página oficial de Node-RED. Como podéis ver en la URL node-red.org tenemos esta primera pantalla a la cual vamos a dirigirnos inmediatamente al apartado de documentación. Aquí encontramos un buen número de subapartados, entre los cuales son muy interesantes el de Getting Started, Tutorials y el de Cookbook. Pero vamos a dirigirnos especialmente al de User Guide. Y es que aquí tenéis toda la información que necesitáis para empezar a manejar Node-RED. Como digo, tenemos aquí la guía de usuario, que tenemos, en primer lugar, cómo iniciarnos en Node-RED, cómo hacer la instalación. Esto nos lleva a otra parte de la documentación que habíamos visto, que era la parte de Getting Started, que nos indica cómo hacer la instalación para ejecutarlo localmente sobre Node.js, si lo tenéis instalado en vuestro ordenador, cómo hacer una instalación sobre una Raspberry Pi que esté instalada con, por ejemplo, Raspbian, o cómo instalarlo utilizando Docker. Ya he hecho anteriormente un tutorial sobre cómo utilizar Node-RED, así como InfluxDB y Grafana, para poder recuperar datos de una instalación solar fotovoltaica en casa. De hecho, tengo todo el Docker Compose de cómo lanzar ese conjunto en GitHub, y tengo un vídeo en el cual explico cómo lanzarlo y explico un poco cómo funciona Node-RED y los flujos que he utilizado para extraer esa información. Con lo cual os lo voy a vincular, os lo voy a enlazar por aquí arriba para que lo tengáis disponible. En mi caso, yo voy a estar utilizando, como digo, el Node-RED que puedo instalar directamente desde Home Assistant. También tengo un vídeo en el cual explico cómo realizar esa configuración de Home Assistant y cómo instalar el complemento de Node-RED y el de Jupyter Notebooks, y os lo he lanzado anteriormente. El siguiente apartado que nos encontramos es cómo realizar nuestro primer flujo, que viene a ser un poco lo que os acabo de mostrar. El siguiente apartado, que es extremadamente interesante, es el de Node-RED Concepts. Son los conceptos principales de Node-RED. Como hemos dicho, se trata de algo diferente a los lenguajes de programación tradicionales o clásicos. En Node-RED nos encontramos conceptos como nodo, nodo de configuración, como flujo, contexto, mensaje, subflujo, wire, paleta, workspace, etc. Si os parece bien, vamos a empezar a ver algunos de esos elementos directamente sobre la interfaz de Node-RED. Volvemos a mi instalación y aquí vamos a intentar hacer una descripción rápida de cuáles son los principales elementos que nos encontramos en el IDE de Node-RED. La primera parte en la que quiero hacer hincapié es que esta columna de la izquierda del todo no es parte de Node-RED, sino de Home Assistant, que nos permite empotrar Node-RED como parte de él. Así que nos olvidamos de este lado de aquí y vamos a empezar por esta columna. Esta es la columna de paleta. Es el catálogo de nodos que nos permite utilizar Node-RED. Este catálogo no es estático. Podemos instalar nodos nuevos e incluso desinstalar algunos de los existentes. Y depende mucho, en gran medida, de qué tipo de instalación hayamos elegido. En mi caso, como lo he instalado a través de Home Assistant, aquí tengo muchos nodos que nos vienen directamente de Home Assistant. Como vemos aquí, estos nodos de entidad no nos aparecerán en una instalación que hagamos directamente sobre una Raspberry Pi. En una Raspberry Pi, por otro lado, podríamos encontrarnos algunos nodos específicos de Raspberry Pi, como podrían ser el acceso a las GPIO, a las cabeceras que tiene una Raspberry, que nos permiten conectar determinados elementos externos, sensores, relés, diodos LED, pantallas, etc. Además, en esta paleta podemos encontrar una caja de búsqueda que nos permitirá filtrar los nodos y dos iconos en la parte inferior donde podemos colapsar todas las categorías y expandirlas. Los nodos vienen categorizados por categorías. Las entidades de Home Assistant, los nodos comunes, los nodos de red, nodos de función. Esto lo veremos posteriormente en este curso. A continuación nos encontramos el área principal de trabajo. Es este área central de aquí, en la cual encontramos el más, que sirve para añadir flujos, esta pestaña, que es una pestaña de flujos, aquí podremos tener más pestañas de flujos, y nos encontramos el área que tiene en el interior una especie de cuadrícula, no sé si lo veréis bien en la pantalla, tengo algunas dificultades de vídeo en este aspecto, pero hay una cuadrícula en el centro, así se ve mejor.
Y es donde vamos a soltar todos nuestros nodos y donde vamos a elaborar esos flujos que se van a componer de nodos y los cables que los interconectan. A continuación encontramos otro panel más. Esto es lo que se llama el sidebar. En el sidebar encontramos distintas pestañas. La pestaña de información, la pestaña de ayuda, que va a contener toda la documentación de los distintos nodos que tenemos instalados, con lo cual podemos consultarla desde aquí, lo cual es muy conveniente. Tenemos el panel de debug, que ya hemos visto, que es donde nos va a mostrar la información de salida de alguno de esos flujos, o determinados puntos donde queramos hacer una muestra de cómo están procesándose los paquetes, los mensajes, perdón. Y tenemos también otra pestaña, que es la de configuración, en la que veremos los nodos de configuración. Aquí hemos visto que tenemos distintos nodos. Estos son unos nodos de un tipo especial, que sirven para configurar determinadas integraciones, determinados módulos. Además tenemos este triángulo desplegable en el que podemos encontrar las pestañas que ya hemos visto y otras más como Context Data, el contexto, y el Dashboard, que no lo vamos a ver en este curso. El contexto es información que vamos a tener común a todos los nodos de un flujo o incluso entre los distintos flujos de nuestra instancia de Node-RED. Lo veremos posteriormente. Además, en la parte superior de todo tenemos la cabecera. En la cabecera encontramos principalmente este botón rojo que pone Deploy. También lo podemos desplegar y tenemos distintas opciones específicas para el despliegue. Podemos desplegarlo todo, nodos modificados, etc. También encontramos la hamburguesa. En la hamburguesa vamos a encontrar opciones de configuración general para todo nuestro Node-RED. Entre ellas, la más importante es esta de Manage Palette. Esto sirve para gestionar la paleta, los nodos que teníamos en nuestro catálogo. Aquí podemos instalar nuevos nodos, nuevos conjuntos de nodos en función de las librerías que queramos incorporar a Node-RED. Por ejemplo, podríamos buscar desde la pestaña Install la librería cron y podríamos instalarla desde aquí. Eso nos añadiría nuevos nodos en nuestra paleta. También podemos desinstalar algunas de las librerías que tuviésemos aquí y borrar esta librería. Bueno, hemos visto cómo se crea un flujo rápidamente. Hemos hablado de los elementos de la interfaz y ahora vamos a hablar de los conceptos clave que aparecían en esa página que hemos visto de documentación. Vamos a empezar hablando del concepto de nodo. Si cogemos uno de los nodos que teníamos anteriormente, este de aquí, un nodo de tipo inject, dentro de la categoría de nodos comunes, vemos que este nodo lo que hace es generar un mensaje. Ese mensaje va a viajar a través de las wires, de los cablecitos que los conectan, y va a llegar a otro nodo. Podríamos tener otros nodos intermediarios. Por ejemplo, aquí tenemos un nodo de función y podríamos utilizar este nodo change, ponerlo aquí en medio, borro esta wire, conecto una y conecto otra. El mensaje que sale del nodo inject pasaría por el nodo change y posteriormente llegaría al nodo de salida. Y así podemos ir añadiendo, componiendo más nodos en nuestro camino. Cada uno de ellos harán cosas distintas. Como hemos dicho, la información viaja en forma de mensajes. El nodo inject nos permite componer un primer mensaje. Como vemos, las propiedades del mensaje nos aparecen aquí y podemos añadirle nuevas propiedades simplemente utilizando el botón de Add. Las propiedades pueden tener distintos tipos de datos. Aquí podemos encontrar el tipo string, pero también podríamos introducirle una de tipo number. Por último, podemos ver que las podemos reordenar utilizando el botoncillo de la hamburguesa. Los nodos tienen nombre, que nos ayuda a identificarlos en el área de trabajo. También nos ayuda a buscarlos rápidamente desde el panel de información, donde tenemos todos los nodos que tenemos ahora mismo, todos los flujos que tenemos, ahora mismo configurados, así como los nodos que los componen. Mensaje inicial, salida y el nodo change. Si tenemos alguna duda acerca de cómo configurar este nodo, podemos hacer uso del panel de ayuda, donde encontraremos la información de las salidas que genera, así como los detalles de la configuración que puedan ser relevantes a la hora de configurarlo. Como digo, la documentación oficial de Node-RED es muy buena a la hora de explicarnos cómo iniciarnos en esto. Entonces os recomiendo que la veáis. Viene en inglés, eso puede ser un problema para algunos de vosotros, pero veréis que se trata de una guía bastante sencilla. Sí que vais a encontrar que en ocasiones os muestra determinados códigos de ejemplo que podréis copiar. Vamos a ver uno de esos ejemplos. Vamos a ir una vez más a la documentación de Node-RED. Vamos a volver al Getting Started, a la User Guide, y nos vamos a encontrar lo de Creating Your First Flow. Si vamos abajo del todo, veremos que nos va a dar un sumario y nos dice que aquí tenemos el código fuente de un flujo de ejemplo.
Vamos a copiar este código fuente y nos vamos a volver a nuestro Node-RED. Me voy a ir al flujo 2 y aquí le voy a dar a la hamburguesa, donde vamos a encontrar otros botones que son interesantes. Como veis, aquí tenemos un botón que pone Import y otro que pone Export, que tienen, por cierto, acceso directo, comando E y comando I en el Mac. Si le doy al de Import, aquí me sale un panel en el cual puedo copiar cosas directamente desde el clipboard. Lo pego y le doy a importar. Y aquí tengo los 3 nodos que me aparecían en el ejemplo. Si ahora le doy a Deploy, podremos probarlos. Le doy a Inject y en el panel de debug me sale un mensaje de error, Invalid Date. Esto es interesante. Fijaros que en el panel de debug, cuando sobrevuelo alguno de los mensajes, me aparece el nodo de debug que lo ha originado remarcado en naranja y en una línea discontinua. ¿Veis? Este mensaje no ha sido generado por este nodo de debug, pero este sí. Sin embargo, en el flujo 1 encontraremos que este ha sido el nodo de debug que lo ha generado. Bueno, hemos hablado de los nodos, hemos hablado de los mensajes, hemos visto cómo los nodos se interconectan con wires y hemos dejado algunos conceptos que aparecen en la guía fuera porque son un poquillo más avanzados, como por ejemplo lo que es el contexto, lo que es un subflujo y lo que es un nodo de configuración. Estos conceptos los vamos a ver en vídeos posteriores. No quiero hacer demasiado largos estos vídeos, de manera que para una primera introducción creo que este vídeo ya está bien. Así que espero veros en el próximo vídeo, que va a salir muy pronto, puesto que lo voy a grabar acto seguido. Y mientras tanto, ya sabéis que si os gustan estos vídeos, una cosa que ayuda mucho al canal es que le deis a like, que le deis a suscribiros, que lo compartáis con vuestros amigos. Y, por supuesto, me viene bien, estoy muy interesado en saber vuestra opinión respecto a estos vídeos, con lo cual no dudéis en escribir aquello que os gustaría ver en esta serie en el apartado de comentarios, así como cualquier tema que creáis que debería haber cubierto en este vídeo y que no lo he hecho. Sin nada más que comentaros por ahora, espero veros en el siguiente. Hasta la próxima.